Y en otros temas, ya entrando a lo que acaba pues de ocurrir esta mañana en el Palacio Nacional y que también ya desde ayer dábamos cuenta de que veíamos una situación delicada en Colombia, que se ha venido agudizando pues ya desde hace varios meses, y es este intento permanente de golpe de Estado. Pero el día de ayer el presidente Petro pues ha hecho una publicación que nos alarmó a muchos, y él señaló: ha comenzado el golpe de Estado. Él dice, y ha seguido haciendo algunas publicaciones desde el día de ayer, que es el primer paso para este golpe de Estado. Y bueno, el Consejo Nacional Electoral pues ha formulado cargos en contra del presidente Gustavo Petro. Vamos a ver este video que tenemos y regresamos a comentar lo que él dice y lo que ocurrió también esta mañana al inicio de la conferencia matutina. Eso no puede ser más en Colombia. O rige la Constitución o rige. O aquí hay una democracia o hay una democracia. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga: no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular, y aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado. Aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido, y ustedes son testigos de ello, sino que aquí tiene que haber una nación que construya justicia, que construya libertad, que nos podamos entender entre diferentes. Pues bueno, es parte de un video más amplio y de otros videos un poco más largos que están circulando en su cuenta de X, donde él fija una postura y da respuesta a estas acusaciones que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, estos cargos que ha formulado en su contra. Sabemos perfectamente bien que Petro, desde que inició el primer día, pues inició con una propuesta de una reforma fiscal importante, muy, muy importante para distribuir pues el ingreso en Colombia, y pues y una serie de reformas también en términos sociales pues que no le han gustado a un poder económico colombiano que sigue teniendo pues este inmenso poder. Sabemos que hay pues recursos naturales en juego, los minerales en Colombia, y pues muchos otros elementos que también están presentes y en disputa, además de este poder político. Y pues un gobierno que se ha planteado una propuesta alternativa al neoliberalismo, un gobierno de izquierda, pues que está planteando, incluso ahorita lo vamos a discutir en términos ambientales, pues una propuesta radical. Ya lo estaremos discutiendo ahorita también con Raúl Bennett, a propósito de que vamos a tener en unos minutos, en 5 minutos, una entrevista con él sobre el plan ambiental que ha presentado la mandataria Claudia Sheinbaum, y él hace un comparativo también con la propuesta del presidente Gustavo Petro, y es muy, muy interesante realmente lo que se está planteando en términos del cambio climático, cómo enfrentarlo desde Colombia, y que me parece que hay que tener y aprender varios de los elementos y atenderlos de manera urgente frente a lo que estamos viviendo, y sobre todo pues esta intensificación de los huracanes que vamos a ir teniendo. Pero bueno, eso lo estaremos discutiendo más adelante con Raúl Bennett, regresando a este tema del golpe de Estado, del primer paso que él denuncia. Pues esta mañana la conferencia de prensa ha iniciado con la solidaridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Diciendo ella, pues que sí, que es un intento de golpear el Estado democrático del presidente que fue electo en Colombia popularmente, y esto pues ha sido denunciado, y hemos visto también una gran cantidad de muestras de solidaridad a nivel nacional y mundial, señalando
pues que el presidente Petro no está solo, que hay miles de personas que están abrazando este proyecto alternativo al neoliberalismo y que por supuesto que estamos viendo, lo hemos dicho permanentemente, pues una intensa lucha de clases que también, ¿no? Ante una, no solamente decíamos ante una reforma fiscal, sino una serie de reformas sociales. Por supuesto, una parte de la burguesía está reaccionando de manera intensa y bueno, a través del Consejo Nacional Electoral. ¿Perdón? Adelante, entonces vamos a ver también este video. Gracias. Al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y a nuestros embajadores en el mundo, queremos enviar este mensaje. El Consejo Nacional Electoral ha abierto una investigación contra el presidente de la República, negando el fuero constitucional que le asiste al primer mandatario y generando un ambiente de desestabilización política. El presidente de la República ha dicho que esto significa un golpe a la democracia y por eso ha llamado a todas las organizaciones sociales y populares a defender el voto popular y a todo el cuerpo diplomático a enterarse de las razones que se están moviendo alrededor de esta intentona golpista. Con toda responsabilidad, pero con toda claridad, le decimos al mundo, la democracia en Colombia está en peligro y vamos a defenderla. Y la mejor manera de hacerlo es poniendo en conocimiento la situación que se está presentando. El presidente Gustavo Petro tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además estamos procurando un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se quiere burlar por mecanismos políticos la elección presidencial y el voto popular. Así que estaremos informándolos a ustedes de la evolución de los acontecimientos que están ocurriendo hoy en el país. Ya regresaremos después de manera puntual a revisar cada uno de estos elementos por los que está siendo acusado y que ha dado respuesta el presidente Gustavo Petro. Pero vamos a abordar un tema que nos parece muy importante. Tenemos 3 minutitos antes de entrar con nuestra primera entrevista. Estas dos reformas profundas y que decía esta mañana la presidenta muy importantes. La primera, esta reforma al artículo 28 constitucional, que también nos parece muy importante y que hemos dado seguimiento también en este espacio en el sentido pues de que habíamos estado comentando que en el marco de la creación de los trenes, no solamente de pasajeros como ahora se propone, sino de carga, pues es necesaria una reforma pues, a esta ley reglamentaria del servicio ferroviario que fue publicado pues en el marco del proceso de privatización de los trenes en nuestra nación. Y un elemento me parece muy importante es lo que acaba de ocurrir el día de ayer con esta reforma a este artículo 28, que realmente hay dos elementos que hay que resaltar y que voy a retomar esta iniciativa que se ha presentado ya y que se ha aprobado y que está publicada en la Gaceta Parlamentaria y dos elementos que aquí me parecen sumamente importantes. El primero de ellos tiene que ver con regresarle la rectoría al Estado para que pueda el Estado tener el control de estas vías férreas, que eso nos parece muy importante. Sabemos que igual que en la industria minera, esta ley ferroviaria había quedado o en ella se había establecido que la forma de laborar, ¿no? Para la conducción de las vías férreas era a través de la entrega de concesiones por parte del Estado mexicano. Ahora se agrega nuevamente el tema de las asignaciones y de que el Estado mexicano pues puede entregar estas asignaciones a las empresas también del Estado que sean necesarias. Y bueno, de manera textual dice, el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el
Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas, que eso nos parece muy importante, lo vuelvo a repetir. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. En la reforma que se había hecho en la etapa neoliberal, solo había quedado esta última parte, que el Ejecutivo Federal podía entregar concesiones a particulares y eran ellos quienes iban a poder explotar estas vías férreas, hacer uso, y eran ellas las que también tendrían el control a partir de la entrega de estas concesiones a particulares. Afortunadamente, pues se ha hecho esta reforma ya también en términos constitucionales y eso nos parece pues muy, muy importante. Hemos dicho y lo vamos a seguir comentando, pues que a partir de esta reforma al artículo 28 constitucional que se inició en el gobierno de Ernesto Zedillo y que se concluyó en el gobierno de Vicente Fox Quesada, y esta ley reglamentaria también del servicio ferroviario que se creó en ese contexto, dio en concesión la mitad de las vías férreas a un grupo de gran poder económico, que ustedes saben que es Grupo México, y bueno, a partir de ellos tenían la operación pues de la mitad de las vías férreas, o siguen teniendo la operación de la mitad de las vías férreas en su poder, pues en esos trenes también ha sido donde ellos han movilizado pues esta gran cantidad de minerales que han sacado también y saqueado de nuestra nación. Y hemos hecho en algunos textos, algunos comparativos de cómo esta ley del servicio ferroviario también fue una ley que se hizo, digamos, de manera semejante, en espejo con la ley minera. Hay muchos elementos que se repiten, ¿no? Por ejemplo, las concesiones que se entregan para el servicio ferroviario se entregan también por 50 años con la posibilidad de entregarlos por otros 50 años, por 100 años. Y decíamos, ¿no? Y lo enfatizamos en esto, pues que era el Estado mexicano el que entregaría estas concesiones a estos particulares para que ellos pudieran tener la operación. Y en los hechos, ¿no? Aunque el Estado mexicano entregaba estas concesiones y tenía supuestamente el dominio de las vías férreas, pues eran y siguen siendo estas empresas privadas las que tienen este control. Así es que nos parece un primer paso muy, muy importante esta reforma al artículo 28 constitucional, y pues regresarle la rectoría al Estado y sobre todo que pueda entregar estas asignaciones a empresas públicas pues para el servicio también ferroviario de pasajeros, y que también se revise hacia futuro pues estas concesiones y el monopolio que se ha creado por parte de este Grupo México y este control sobre estas vías férreas. Pero bueno, después regresaremos a otros temas que nos parecen también muy, muy importantes, que se han presentado también esta mañana y que van a ser discutidos en las próximas horas en la Cámara de Diputados. El tema que nos parece que no es menor, el tema de la Comisión Federal de Electricidad y el tema de Petróleos Mexicanos, que también va en este mismo sentido. Y déjeme pasarle precisamente uno de los videos que tenemos de Gustavo Petro, precisamente pues llamando al pueblo colombiano. Eso no puede ser más en Colombia. O rige la Constitución o rige. O aquí hay una democracia o hay una democracia. Presidente, llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular, y aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado. Aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido, y ustedes son testigos de ello, sino que aquí tiene que haber una nación que construya justicia, que construya libertad, que nos podamos entender entre diferentes.
Eso no puede ser. Pues mañana tendremos un enlace hasta Colombia para hablar precisamente sobre lo que está sucediendo allá, este intento de golpe de Estado contra Gustavo Petro. Y bueno, hablando de los gobiernos, lo que tendrían o no que hacer, pues bueno, en el gobierno de España, pues siguen las fuertes críticas al presidente Pedro Sánchez, porque pues bueno, ya se le señala y ya es visto más como un presidente del PP que del PSOE, debido a la decisión en materia de políticas públicas, y Yone Belarra, la dirigente nacional de Podemos, que siempre nos regala brillantes exposiciones, pues bueno, ahora le reclama directamente al gobierno de España lo que tendría que estar haciendo y no lo hace, y que representa, dice Yone Belarra, esta parlamentaria, también, perdón, diputada, pues una crítica brutal y feroz de esta complicidad de un partido que se dice socialista y que de eso pues solo quedaron ya ni siquiera el nombre, las siglas. Vamos a escuchar a Yone Belarra. Perfectamente las podía haber tomado un gobierno del Partido Popular. ¿Usted cree, presidente, que la gente el 23 de julio del año 2023 se movilizó de manera masiva para que ustedes apaleen a palos a estudiantes que van a hacer la EBAU como han hecho en Murcia? ¿Ustedes creen que la gente les votó para mandar un avión de las Fuerzas Armadas a Venezuela a traer a un ultraderechista peligroso mientras deportan a 30 activistas saharauis a Marruecos? ¿Usted cree que la gente se movilizó de manera masiva para que hagan pajas flexibles, jubilaciones flexibles, es decir, que la gente vaya a trabajar enferma y que se tenga que jubilar a los 1000 años? ¿Usted cree que la gente progresista de este país les votó para que vendan el 20% de Naturgy, una empresa estratégica, a un fondo buitre como BlackRock? ¿Para pedir solidaridad a los caseros en vez de regular los precios del alquiler allí donde gobierna el Partido Socialista, como Asturias o Castilla-La Mancha? ¿Para convertirnos en cómplices de un genocidio? ¿Para que le entreguen el poder judicial a la derecha y nos pueda seguir persiguiendo a todos los que consideran ellos la anti-España, incluida su mujer? Creo que conoce muy bien la respuesta. Creo que es obvio que la gente no les votó para eso, señor Sánchez. La gente votó leyes feministas, escudo social, tope al gas, transporte público gratuito, ley de vivienda, pensiones actualizadas al IPC por ley. El problema es que quien peleó todo eso en el Gobierno no fue el Partido Socialista, fue Unidas Podemos. Y ese es el problema, que la gente se está dando cuenta de que ustedes no solo no son la izquierda, sino que lo más son la derecha progresista de este país. Hoy le quiero recordar que la última vez que ustedes aplicaron un programa como este, un programa de derechas, un programa neoliberal, el señor Zapatero tuvo que salir por la... perfectamente las... Pues bueno, pues es una diputada y ya quisiéramos también que estuviera acá y también pudieran hacer estas declaraciones, por ejemplo, con respecto de lo que pasa en el genocidio contra el pueblo palestino, y presionando a su presidente, a su gobierno, de que se manifieste de manera fuerte y categórica contra el genocidio al pueblo palestino perpetrado por el genocida Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, con la anuencia, con el respaldo y con las armas de los Estados Unidos y el respaldo importante del gobierno de Alemania, aquel que perpetró el genocidio, el holocausto en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Así que, pues bueno, esos gobiernos conjuntamente con el de Reino Unido, pues han dado un respaldo total al genocidio contra el pueblo palestino, y es algo que no olvidaremos.